Ok, mi amor, vamos a empezar. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. Hoy nos toca ya salir un tanto de la puntuación y comenzar a hablar sobre un tema muy importante que es la acentuación. Así que hoy vamos a arrancar con ese camino hacia lo que es el acento, que es un tema fijo en Admisión San Marcos. Yo soy la profesora Betsy Wong, ahí está mi carita. Estamos en el curso de lenguaje y en la academia ahora virtual Pitágoras. ¿Ok? La sílaba es el primer elemento que tenemos que manejar antes de entrar al capítulo que viene la próxima semana, que es de acentuación. La sílaba es la mínima unidad prosódica. ¿Qué es eso? Pues cuando nosotros somos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros éramos bebitos, ustedes no lo recuerdan, pero sus mamitas sí. Cuando ustedes eran bebés, antes de hablar, ustedes atravesaron, antes de adquirir lo que hoy es su lengua materna, el español, una etapa llamada prelingüística, donde ustedes realizaban sus balbuceos, ¿no? Emisiones de sonidos no determinadas, que luego se convirtieron en la etapa lingüística en sílabas, que posteriormente, ¿no?, formaron palabras en una primera forma de comunicación telegráfica, ¿no?, dentro de lo que es el proceso lingüístico. Telegráfica porque decía solo 2 palabritas, ¿no?, o 3 palabritas como máximo, para luego ya formar oraciones. Pero regresemos a tu etapa prelingüística y lingüística, en esa transición entre los 8 y 12 meses de edad. Tú comenzaste a realizar tus sílabas. Cuando tú aprendes a leer en español, la primera sílaba que se te enseña es ma, luego me, luego mi, mo y mu. Luego sigue la sílaba pa, pe, pi, y arrancan con las bilabiales, es decir, sonidos que se pronuncian juntando los labios superiores e inferiores, porque todavía no tienes dientes, ¿ok? Entonces tú comienzas a realizar tus primeros silabeos con los órganos de fonación en los que te puedes apoyar en ese momento. Y en ese momento pues lo puedes hacer con las bilabiales, ¿no? Las vocales las puedes emitir y fusionas y haces esto. Ma, y sale tu primera sílaba. No lo haces perfectamente. Comienzas un entrenamiento y comienzas con este tipo de sonidos. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Eso de ahí son sílabas. La sílaba, escucha, la sílaba es un golpe de voz. Por eso que cuando tú eras pequeño, tu maestra, ¿no?, hacía un chasquido, como yo lo estoy haciendo, con los dedos. O de lo contrario, aplaudía. O de lo contrario, con su regla, golpeaba la pizarra o alguna superficie. De repente con su taco golpeaba el tabladillo desde donde dictaba la clase. No sé, pero lo que pretendía la Miss cuando tú eras pequeño era que tú inconscientemente relacionaras cada golpe con una sílaba. ¿Me entiendes? La palabra se rompe en sílabas. La definición de sílaba es un golpe o expiración de voz donde descomponemos una palabra. Por ejemplo, si yo te digo, separa la palabra sílaba, tú harás esto. Sí, la, va. Entonces, cada golpe es una sílaba. Obviamente, las sílabas, cuando las piensas, ¿ok?, en tu cabecita, sin hablar, son sílabas fonológicas. Cuando las pronuncias en vivo y en directo, van a ser sílabas fonéticas. Y cuando las escribes, se van a llamar sílabas ortográficas o gráficas. ¿De acuerdo? Ahora,
las sílabas están formadas por vocales y consonantes. ¿De acuerdo, mi vida? Eso es muy importante que lo entiendas. La sílaba, entonces, leemos. Vamos a sacar mi puntero láser aquí. La sílaba, ok, la sílaba es un sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. Esta es la descripción que hace la Real Academia de la Lengua Española en el diccionario. Y tú dirás, muy difícil, Miss. Entonces, fácil. ¿Qué es la sílaba, bebé? La sílaba es un golpe de voz. Es lo que vamos a decir, es lo que vamos a afirmar. La sílaba es un golpe de voz. Así de simple, un golpe de voz. ¿De acuerdo? Es un golpe de voz. Eso es la sílaba. ¿Lo observas, mi amor? La sílaba es un golpe de voz. ¿De acuerdo? Que nos sirve para descomponer una palabra. Nada más, entiéndelo. Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? La palabra casa, la descomponemos así. Casa. ¿De acuerdo? Y cada una de estas es una sílaba. ¿Qué observas ahí? Tienes que ser observador. ¿Cuál es el elemento más importante de la sílaba 1? A ver, cuéntame. ¿Cuál es el elemento más importante de la sílaba 1? ¿La C o la A? ¿Qué dices? La A, Miss. Claro que sí. ¿Y de la sílaba 2? La A también. Entonces, yo quiero que tú prestes atención a eso. Cada sílaba va a tener un elemento trascendental. Y ese elemento trascendental, obvio, va a ser el núcleo de esa sílaba. Y el núcleo de la sílaba, mi amor, siempre va a ser la vocal. Entonces le ponemos aquí que cada sílaba va a tener un núcleo. Y ese núcleo va a ser la vocal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ahora, otra cosita que yo te quisiera enseñar para que tú lo tomes en cuenta, ¿no? Acá está la sílaba 1, la sílaba 2. ¿Cómo se llama este espacio entre las dos sílabas? Este espacio entre las dos sílabas, bebé, se va a llamar frontera silábica. ¿Cómo se va a llamar? Frontera. Esto es una frontera. O división si lo quieres, pero técnicamente hablando, en lingüística se le llama frontera silábica. Esto es una frontera silábica, ¿ok? Que es la división o el espacio entre las sílabas. ¿Estamos de acuerdo en mi vida? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Entonces repetimos. ¿Qué es la sílaba? Es un golpe de voz en el que descomponemos cualquier palabra. ¿Ok? Este golpe de voz va a tener como unidad obligatoria y más importante a la vocal. Será la vocal, ¿no? Conclusión, el núcleo silábico siempre va a ser la vocal. La vocal se va a constituir en el núcleo de mis sílabas, de todas mis sílabas. O sea, yo debo tener vocal sí o sí. La vocal se va a constituir en el núcleo silábico. Y esa vocal es de carácter, ¿qué hemos dicho? Obligatoria. La vocal es obligatoria. Sin vocal no hay sílaba en español. Estamos hablando en relación con nuestra lengua, no con otras que de repente tienen otro comportamiento. ¿Ok? Sí, existen alrededor de 7.000 lenguas en el mundo y cada una de ellas tiene características particulares, ¿de acuerdo? Formas de ver diferentes que nos hacen pensar igualmente distinto, ¿de acuerdo? Sí, tenemos formas distintas de expresar, por ejemplo, ¿no?
la ubicación, formas distintas de expresar el tiempo, de expresar el color, de expresar lo básicamente gramatical, y también tenemos formas distintas de determinar situaciones. O sea, cada lengua es un mundo, es un universo diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en francés existen alrededor de 40 palabras para expresar el color marrón? ¿Sabían ustedes que luna en alemán es masculino? Ok. Entonces, ¿no? Que algunas culturas leen de derecha a izquierda y otros de izquierda a derecha, otros de arriba hacia abajo y otros de abajo hacia arriba, porque tienen formas de ver el mundo y la realidad distintas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir mirando nuestra sílaba. Estábamos diciendo que el núcleo de la sílaba era la vocal, y eso ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? La vocal era obligatoria. La vocal es obligatoria y va a ser el núcleo de la sílaba. O sea, todas las sílabas van a tener siempre una vocal. Entonces, la pregunta que me hace uno de mis niños será: Miss, disculpe, tengo una duda, dime tú. Si yo, por ejemplo, tengo, a ver, la palabra cielo, ¿ok? Le escribimos cielo. Ok, acá está la palabra cielo, mi amor. Cielo tiene 2 sílabas. Recuerda que cuando tienen una sílaba, las palabras se llaman monosilábicas cuando tienen 2, como la que estamos analizando, bisilábicas cuando tienen 3 sílabas, trisilábicas, y cuando tienen más de 3 ya se habla de polisílabos, ¿de acuerdo? Entonces cielo es una palabra bisilábica. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más observamos? Observamos que cada sílaba va a tener su núcleo silábico, al cual vamos a marcar. El núcleo silábico de la sílaba 1 es la E, y el núcleo silábico de la sílaba 2 es la O. Como te repito, cada una de nuestras sílabas va a tener su propio núcleo silábico. Pero, ¿cómo se le llama a la vocal que aparece en la sílaba acompañando al núcleo, ok, pero que no es el núcleo? Fácil, bebé. Se le llama vocal marginal. ¿Cómo se le llama? Vamos a escribirlo completo. Se le llama vocal marginal. Por ahí un chico me está preguntando: Miss, ¿y cuántas vocales marginales puede haber como máximo? Bueno, en una sílaba tú sabes que existe diptongo cuando hay 2 vocales que coinciden en la sílaba, o triptongo, que no hay tetratongo, ni pentatongo, ni recontratongo. Hay solamente hasta 3. Entonces, tu respuesta creo que ya está contestada. Si la palabra tuviera 3 vocales, pues habrá un núcleo, que de hecho es la vocal abierta, siempre en el diptongo y en el triptongo, y la que sobre, o las que sobren, si fuera triptongo sobrarían 2, serían esas las vocales marginales. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Sí? Ahora, ¿qué más tendríamos que decir, mi amor? Dice que el núcleo es la vocal. Eso ya está explicado. ¿Qué es esto de cabeza y coda? Esto solamente corresponde a las consonantes. Las consonantes, te cuento, a ellas en general se les llama márgenes silábicos. ¿Y por qué se les llama márgenes silábicos, Miss? Porque están en el margen, pues, mi amor. Están a los lados de la vocal. O están al principio de la sílaba o están al final de la sílaba. Entonces, cuando están al inicio, mira, primero le ponemos un nombre. Este es un margen silábico. Es una consonante. Y la L, que está aquí,
en nuestra segunda palabra, es también un margen silábico. Según lo que está aquí descrito, si está al inicio, si antecede al núcleo, si está al inicio de la sílaba, al inicio, se va a llamar cabeza. Y si está a término, si está después del núcleo, al final, no de la palabra, sino de la sílaba, si está a término, se va a llamar coda. ¿De acuerdo, mi amor? Entonces acá tengo margen silábico. Este de acá es una cabeza. Y este margen silábico también es cabeza, ¿no? Y ya analizamos nuestra primera palabra, para que tú entiendas bien. ¿Ok? Tú dirás, Miss, otro ejemplo, con coda, con cola, me dice por ahí un alumno ya. Yo te digo, por ejemplo, la palabra, a ver, canto. ¿Ok? Tenemos 1 y 2 sílabas. Nuevamente es una bisilábica. No hay vocales marginales esta vez. Tenemos al núcleo silábico A en la sílaba 1 y al núcleo silábico O en la sílaba 2. ¿Hasta ahí estás conmigo? Yo creo que sí. Está facilito. Vamos a seguir. ¿Qué cosa es la C? Esta semis es un margen silábico. Cabeza. ¿Vamos bien? Sí, mis. Porque está al inicio. Y la T también, ¿no? Es un margen silábico. Cabeza. No hay problema. La pregunta es, bebé, ¿alguna de tus sílabas termina en consonante? ¿Alguna de tus sílabas termina en consonante? Sí, mis, la sílaba 1 termina en N. Entonces, este margen silábico de acá se va a llamar coda. ¿Cómo se va a llamar? Coda. Así se va a llamar. Coda. ¿Se entendió? A ver, a los que son distraídos, en el ejemplo cielo, el núcleo de la sílaba va a ser siempre la vocal. ¿De acuerdo? La vocal que suene más, obviamente. Esta vocal de aquí va a ser tu núcleo, esta vocal. Y en la sílaba, ¿qué pasó? Se manchó. Y en la sílaba 2, ok, el núcleo silábico va a ser la O, ¿de acuerdo? Núcleo silábico en la 1 es la E y el núcleo silábico en la sílaba 2 es la O. Cuando hay dos vocales reunidas, la que no es el núcleo se va a llamar vocal marginal. Y eso ocurre cuando tu sílaba tiene diptongos o triptongos. Me pregunta un alumnito, ¿cuántas vocales marginales como máximo puede tener una palabra? Pues vocales marginales hasta 2 dentro de una misma sílaba, porque solo hay triptongos. Ahora, las consonantes que te queden a los lados de las vocales, si están al inicio de la sílaba, no de la palabra, de la sílaba, como el caso de la C y el caso de la L en lo, se van a llamar márgenes silábicos cabezas. Y si tú tuvieras una consonante que estuviera a término de sílaba, no de palabra, al cerrar la sílaba, a ese margen silábico se le va a llamar coda. ¿Ok? No olvidarte que las consonantes, ¿ok? Las consonantes, ¿ok? Son facultativas. No entiendo esa palabra. Facultativas. ¿Qué significa que sean facultativas? Que no son obligatorias, mi amor. Que son ocasionales. Son facultativas.
ya son facultativas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Yo creo que sí hemos recontraexplicado las partes de la sílaba. Así que vamos con otra diapositiva. Ya estamos listos. Ahora, la sílaba, por la presencia de la coda, o sea, tú dirás, ¿qué es eso? Ya me rayó. No, tú tranquilo. Si yo te digo, por ejemplo, que por la terminación de la sílaba vamos a hablar de dos tipos de palabras. Te voy a poner una palabra un poquito más grande para que tú entiendas, ¿ok? Yo te digo la palabra carne, ¿de acuerdo? Tengo la palabra carne. Ok, carne tiene dos sílabas. Hasta ahí estamos felices, ¿sí? Todo fácil. Ok. Pues te cuento, mi amorcito. Si una sílaba termina en consonante, ¿ok? Se va a llamar sílaba cerrada o también se le va a llamar sílaba trabada. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le va a llamar? Sílaba cerrada o sílaba trabada. Esa es una sílaba trabada o cerrada porque termina en consonante. ¿Y cómo se le llama a la sílaba que termina en vocal? A la sílaba que termina en vocal se le llama, obvio, sílaba abierta. Y el nombre alterno es libre. También se le llama libre. ¿De acuerdo? Libre. Ya está. ¿Ok? A una se le llama trabada y a la otra se le llama libre. Acuérdate de los nombres para que no tengas problemas. ¿Ok? Vamos a escribir de nuevo aquí. Trabada. ¿Se entiende, verdad, bebé? Estamos escribiendo para que tú estés contento y entiendas todo. Entonces, si regresamos por acá, tú me dirás, ay, Miss, ya entendí. En casa, esta termina, la sílaba 1 termina en vocal, entonces sílaba libre. En sa termina en vocal, sílaba libre. Me, sílaba libre. Cha, sílaba libre. Lo, sílaba libre. La, sílaba libre. Ni, sílaba libre. Ño, sílaba libre. A, sílaba libre. La, sílaba libre. Ka, o, va. Las tres son libres. Y acá, mira, todas son cerradas o trabadas. Can, tan. Mos, cas. In. Ven, tos. Is. Quier, das. ¿Viste? Entonces, por la presencia de la terminación, ¿ok? De la sílaba, nosotros a partir de esta terminación de la sílaba vamos a determinar cuál es su nombre. Si termina en consonante, se va a llamar sílaba trabada o cerrada, y si termina en vocal, se va a llamar sílaba abierta o libre. ¿Se entendió, mi amor? Yo creo que sí. Está súper archimega explicado para que nadie se confunda. ¿Ok? Corremos la persiana y entramos a otra clasificación. Las sílabas en la palabra, cuando suenan más que otras, se van a llamar túnicas. ¿De acuerdo? Y las que suenan menos, ok, las que suenan, este es el símbolo, las que suenan menos, se van a llamar átonas. ¿Ok?
menos, y acá vamos a poner pues más, ok, más y menos, ¿de acuerdo? Esta sílaba tónica va a determinar pues qué tipo de palabra estamos analizando. Pues cuando nosotros analizamos, guiamos en esta dirección. Hablamos de derecha a izquierda y hablamos de 4 posibles lugares de la ubicación de la sílaba tónica. 4 posibles lugares. Hablamos de un último, de un penúltimo, de un antepenúltimo y de un trasantepenúltimo lugar. Acá observamos que la sílaba que suena más, si observamos, mira dónde está tu mano derecha, mi amor, mueve tu mano derecha. Ya. Ahora vas a ir en dirección de derecha hacia tu mano izquierda, ¿sí? Ok. Entonces, así es la dirección para la ubicación de la sílaba tónica. Esta sería la última, ¿cierto? La última. Y cuando la sílaba tónica es la última, de derecha a izquierda, ¿cuál es el nombre de esta palabra? Cuando la sílaba tónica es la última, mi palabra se va a llamar ¿cómo? Cuéntame. Muy bien. Se va a llamar aguda. Ok, ya degeneré ya por estar repasando, ¿no? Repasando la línea, se malogró el trazo. Ya. Vamos a regresar con otro color, pues, mis. Ya, perfecto. La palabra se va a llamar, ok, se va a llamar aguda. ¿Cómo se llama esta palabra? Aguda, mis. Y tiene un nombre alterno, ¿alguien lo sabe? Aparte de aguda también se le da otro nombre. Muy bien, se le llama oxítona. Esta es una palabra aguda o también llamada oxítona. Ya la próxima clase nosotros vamos a aprender las reglas de cuándo se tildan estas palabras, pero hoy me tienes que reconocer que lo son, que son agudas, que la fuerza de voz está en el último lugar. No es acudió, no es acudió, sino acudió, ¿ok? Esta es la última, esta es la penúltima, esta es la trasantepenúltima, no, la antepenúltima, la que sigue es la trasantepenúltima, ¿ok? ¿Las palabras agudas abundan en español? No. Las palabras que abundan en español son las graves, no las agudas. Hay un número respetable de agudas, pero no como para afirmar que es el tipo de palabra predominante. El tipo de palabra predominante en nuestra lengua son las graves. Si yo cojo un texto, ten por seguro, sin que yo haya manipulado dicho texto, que de 100 palabras, ¿no? Obviamente un texto español normal, pues 99% de esas palabras van a ser graves, ¿de acuerdo? O sea, en un texto predominan las graves. Por eso tienes que tener cuidado si en un examen de admisión ellos optan por pedirte las graves. Eso generaría mucho problema. ¿Por qué? Porque como es el tipo de palabra que más hay, es fácil que tú te puedas comer alguna de ellas. Sobre todo cuando la palabra es de corta extensión. Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Sigamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora quiero que mires la tipología de la sílaba en español, de cómo más o menos vamos a observar. Mira, lo más recurrente es esta fórmula. Esto es lo más recurrente. Siempre vamos a ver sílabas constituidas por una consonante con una vocal. Me, sa. ¿De acuerdo? Eso es lo que más va a haber en nuestra lengua. ¿Ok? Sin embargo, hay otras combinaciones que tú estás observando, ¿no? En nuestra planchita. ¿Cuáles son esas combinaciones? Tenemos, ¿no? Esta de acá, que es consonante, vocal, consonante, ¿no? Consonante,
vocal, consonante. Se repite, consonante, vocal, consonante. En mártir y en dos. También tenemos sílabas formadas únicamente por vocal. ¿Qué? ¿Que con una vocal puedo tener sílaba? Claro, ahí está, mira, demostradazo. Dice aéreo. Y tenemos 3 sílabas en la palabra aéreo que solamente están constituidas por una vocal. Luego tenemos consonante más vocal. Y tenemos prima. Y acá sí quisiera expresarte lo siguiente, para que tú lo entiendas mejor. Cuando tú eras chiquito, ¿no? Por ejemplo, este es fácil, ¿no? Mesa. Tú combinabas ma, me, mi, mo, mu. En relación con la sílaba esta, mira, combinabas así. Ba, be, ¿no? Cuando eras chiquito, ¿te acuerdas tus planas? Be, bo y bu. Pero ¿sabes cuándo se te complicó el horizonte? Ok, yo te cuento un secretito. Esta consonante que está acá antes de la vocal, ¿ya? ¿Sí? Esta es consonante normal, ¿no? Esta consonante también se puede combinar con otra consonante. Y cuando tú terminaste estas secuencias hasta la Z, la Miss te enseñó esta combinación. Bla, ¿sí o no? Ble, bli, blo y blue. ¿Sí o no? Ahí tú aprendiste, oh, se puede combinar, ¿no? Consonante con consonante. No con todas, obviamente, pero te cuento el secretito. Ahí va el secretito, ¿ah? El secretito dice que esta primera consonante tiene nombre. Se llama consonante licuante. Y no vamos a hacer jugo, ¿ah? Si no son los nombres que la Academia de la Lengua le da. Esta es una consonante licuante. ¿Estamos? Licuante. La que va primero se llama licuante. Y la que va en segundo lugar, o sea, la L, esta de acá se llama consonante líquida. Y eso solo pasa con algunas consonantes. Entonces yo lanzo la bola, te pregunto, ¿cuáles son las consonantes licuantes en español? A ver, piensa, ¿cuáles podrían ser las consonantes licuantes en español? Piensa, mi amor, ¿qué consonantes se combinan con otra consonante? Yo sé que tú eres inteligente como tú, Miss. Las consonantes licuantes son la B, la C, ¿quién más? Cra, cre, cri, cro, cru, la B, C, la D, Miss, cuando digo dragón. Perfecto. ¿Quién más? Si sigo, sería D, E, F, la F, cuando digo frasco, flan. Muy bien. ¿Quién más? La G, Miss. Por supuesto, cuando dices gramo. ¿Quién más? F, G, H, I, J. La J, no, tú no dices jla. Eso no se dice. Ni jra. No, 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 no. La M menos. Tú no dices mla, mla. No, eso no es español. La M con la no se combinan. ¿Quién más? H, I, J, K. La K, Miss. Perfecto. Ok. ¿Quién más? L, L, M, N, Ñ, O, P. La P, Miss. Muy bien. Cuando dices práctico o cuando dices plan. Falta una. ¿Quién?
la T. Cuando dices trato. ¿Ok? Entonces mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo hay 8 consonantes licuantes. 8. ¿De acuerdo? 8. ¿Y cuántas consonantes líquidas? Tú eres recontra mega archi inteligente. Dime, ¿cuáles son las consonantes líquidas del español? Son solamente 2 y ya las hemos mencionado. Son la L y la R. No R, R. ¿De acuerdo? Estas son las únicas consonantes líquidas del español. Solamente son 2. Las líquidas son 2. ¿De acuerdo? La L y la R. Y estas de acá se llaman consonantes licuantes. ¿Ves? Que el ciclo básico también tiene nivel. ¿De acuerdo? Es importante. ¿Ah? Ahora sigamos. Sigamos. Tenemos también vocal más consonante en el caso de ir, en el caso de actor, ac. Tenemos consonante más vocal más consonante en el caso de trasponer, en el caso de tres. Tenemos vocal más consonante en el caso de instruir, obscurecer, que es un arcaísmo, ¿no? Porque hoy en día se dice oscurecer. Consonante más vocal más consonante en el caso de posrevolucionario, ¿sí? O en el caso, ya no hay más, que cumpla con esta fórmula, no. Y consonante más vocal más consonante, en el caso de transmediterráneo, que también un poco que ya no se usa porque más se usa de frente si la N, tras, se usa más esa forma. ¿De acuerdo? Esas son las posibles mezclas de consonantes con vocales para constituir sílabas escritas. ¿Se entendió? Recapitulamos algunas cositas que te pueden estar rompiendo el coco. Dijimos que hay consonantes licuantes y consonantes líquidas. Dentro del universo de consonantes, todas no son licuantes. Solamente hay 8 que pueden serlo. Y líquidas solamente 2. ¿De acuerdo? Es cuando se combinan 2 consonantes antes de una vocal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, qué bueno. Vamos con la siguiente diapo. Se te tiene que hacer más fácil porque nosotros ya hablamos de consonantes líquidas, acá ya nos lo dicen, la R y la L, ¿ok? Y las licuantes pues son todas las que nosotros ya hemos marcado, son las que encabezan una sílaba seguidas por R y L, que son las líquidas, ¿ok? Sabemos que las vocales del español se clasifican en abiertas, ¿no? También algunas gramáticas, bebé, las llaman, por si acaso lo pongo, este es un nombre más antiguo, también las llaman fuertes. De repente en tu cole, tu miss te enseñó vocales fuertes. Son las gorditas, la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son las flacas, la I y la U, ¿no? Estas son las vocales débiles, también se les llama. Vocales débiles. ¿De acuerdo? Son 5 en total. ¿Ok? Esto es importantísimo. No hay posibilidad de construir una sílaba en español no sílaba. No hay sílaba en español sin vocal. ¿Por qué, bebé? ¿Por qué? Lo hemos venido diciendo. Porque la vocal es el núcleo de la sílaba en español. Es el núcleo de la sílaba en español. No hay sílaba sin vocal. ¿De acuerdo, bebé? Mira, verifícalo. Cambiemos de color, ¿no? Para que no sea aburrido esto. Tenemos
¿no? So es en la sílaba 1, el núcleo silábico es O, en la sílaba 2 también es O, en la sílaba 3 es O, en la sílaba 4 también tenemos un núcleo silábico que por fin cambió, es la I, y en la sílaba 5 tenemos la O, otra vez núcleo silábico. En las de arriba tenemos el núcleo silábico A, en carpeta la E, en tala A, en pizarra la I, la A en la segunda y la A en la tercera. No hay problema porque solo tienen una vocal cada cual. ¿Se entendió? Sí, Miss, fácil, facilito. Ok, mi amor. Ahora ya sabes que las palabras por la cantidad de sílabas, ¿no? Cuando tienen una sola sílaba, se van a llamar, ¿cómo? ¿Cómo se van a llamar? Cuando tienen una sola sílaba, Miss, se van a llamar monosílabas. ¿De acuerdo? Monosílabas. Por ejemplo, monosílabas. Tenemos la palabra huir, que muchos de ustedes pensaban que era aguda. No, 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 solo tiene una sílaba. Acuérdate de lo siguiente, acuérdate, mi amor, de lo siguiente. Una vocal cerrada con otra vocal cerrada iguales se separan, pero diferentes se juntan siempre. Esto nunca se separa. Dos vocales cerradas diferentes, o sea, una U con una I y una I con una U, nunca se separan. Entonces es huir, es una sola sílaba. ¿Qué otra palabra monosilábica yo veo que genera problemas entre los alumnos? Por ejemplo, la palabra guión es un monosílabo, mi amor, es un monosílabo. Otra palabra que te fastidia, a ver, oye, anoche le fié, pero hasta ahora no me paga. No es aguda, fié es un monosílabo, mi amor. La única forma de que una cerrada y una abierta se separen es que la cerrada tenga tilde y suene más que la abierta. Acá no dice fíe, fíe sí lleva tilde, pero fié no, ¿de acuerdo? Mira esta, truán. Truán también es un monosílabo. Mira tú, truán, ¿de acuerdo? Bisílabas, ok. Hay un montón de palabras bisílabas, ¿no? De dos sílabas, ¿no es cierto? Por ejemplo, carmín, ¿no? Alma. Trisilábicas, yo te digo calcetín, por ejemplo, y palabras polisilábicas, ya, por ejemplo, contemporáneo, contemporáneo, por ejemplo. Es una palabra polisilábica. ¿De acuerdo? Entonces la cantidad de sílabas, yo sé que por ahí van a tener problemas con los monosílabos, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado, mi amor, con ciertas reglas que hay que manejar, que ahora vamos a discutir, por cierto, y que vamos a trabajar más concienzudamente cuando lleguemos al capítulo de acento. Cuando lleguemos al capítulo de acento y al capítulo de diptongos, hiatos, triptongos, esto se va a hacer mucho más viable para ti, porque a estas alturas, ya en una o dos clases más, ustedes van a estar diestros, si es que estudian obviamente, de cuando dos vocales se juntan o de cuando dos vocales se separan. Y desde hoy vamos a empezar la canción, ¿de acuerdo?
A ver, observemos este ejemplo. En este ejemplo notamos, ¿no?, lo que hace un rato ya habíamos conversado. Habíamos dicho que a partir de el lugar de la sílaba tónica íbamos a hablar de 4 posibles lugares. Si la palabra estaba en el último, ¿no?, su sílaba tónica en el último lugar, iba a tener nombre, se iba a llamar aguda, ¿cierto? Se iba a llamar aguda. Por ejemplo, esta palabra particularmente es aguda, porque la sílaba tónica es la última, esa es la sílaba tónica. Estas de acá, según lo que hemos conversado, que son sílabas átonas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si tu palabra tuviera la sílaba tónica en el penúltimo lugar, ya pues su nombre cambiaría, ya no sería aguda, sino se llamaría grave. Que le voy a poner 3 checks para que te acuerdes que es el tipo de palabra que más abunda en nuestra lengua. Y si la sílaba tónica corriera a un lugar, la palabra ya no se llamaría grave, sino se llamaría esdrújula. Esdrújula. ¿Sí? Y si la sílaba tónica corriera aún un lugar más, tu sílaba tónica haría, si fuera la tras antepenúltima, tu sílaba tónica, esta sería una palabra sobresdrújula. ¿De acuerdo? Son los 4 tipos de palabras que hay en español. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas a partir de la ubicación de la sílaba tónica, contando como la flecha lo indica de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Esta palabra en particular es una palabra aguda porque su sílaba tónica está en el último lugar. Pero si esta sílaba cambiara de lugar, pues podría ser grave, otras veces esdrújula y otras sobresdrújula. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de palabra que predomina en la lengua castellana? Pues las graves. ¿De acuerdo? Está facilito. Avanzamos nuestra diapo. Chao pajarito. Y aquí está el cuadro ratificando lo que hemos dicho. Según el lugar donde lleven la sílaba tónica, tenemos agudas, graves, ¿no? Las llanas no son otra cosa que las graves. Ahí. ¿No? Son las graves. Ya está. Listo. Ahí está en rojo matizada la sílaba tónica. Acá tenemos melón, lápiz, médico y cómpratelo, que están ratificando dónde se encuentra pues la sílaba tónica en cada una de ellas. ¿Ok? Aquí algunas aclaraciones que yo he querido darte para que estudies. Algunas recomendaciones. Y dice, ¿no? Dice lo siguiente. Los componentes consonánticos que preceden al núcleo vocálico reciben el nombre de cabezas. ¿Te acuerdas? Cuando la consonante estaba al inicio era una cabeza. Y cuando estaban en la parte final de la sílaba se llamaban codas. ¿Ok? Dice que una sílaba debe tener por lo menos una vocal. Esto es importante. La sílaba al menos una vocal. Esto lo entendí, Miss. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más, bebé?
Si existe una consonante entre dos vocales, esa consonante se une a la vocal siguiente. ¿Ok? Esto también es entendible. Si existen tres consonantes entre dos vocales, la primera consonante se une a la primera vocal y las otras dos se unen a la siguiente, ¿no? Caso ensamblar. La H, acá sí me interesa que tú lo tengas claro. Cada vez que tú tengas una H, ¿ok?, seguida por una consonante, ¿ok?, esa consonante más la H se van a ir con la vocal que sigue. Así se separan nidrido y yo sé que tú la separabas mal. Por ejemplo, si yo te digo, a ver qué palabra podría ser. Ok, te digo superhéroe. ¿Cómo se separa? Se separa así. Su, pe, re, mira. ¿Qué? Sí, mi amor, así se separa superhéroe. La H, no me digas es muda porque no lo voy a aceptar. La H es un grafema sin fonema en español. O sea, es una letra que no suena. La H es un grafema sin fonema. Entonces no interfiere. Cada vez que tú veas cualquier consonante más H, a la hora de separar en sílabas se va a ir con la vocal que sigue. ¿De acuerdo? Ok. Ahuyentar. Por ejemplo, aquí en ahuyentar, ¿no? La H, como te acabo de decir, no tiene sonido, no impide que estas dos vocales se pronuncien juntas. Mira acá, de cielo, que la pronuncias mal, es de cielo. La H no suena. Y cuando hay consonante más H, las dos se van con la vocal que sigue. ¿De acuerdo? Los diptongos no se separan, ¿no? Van a mantenerse en una sílaba y ya sabemos que la que suena más, esa es el núcleo y la que suena menos es la vocal marginal. No olvidarte a veces que la Y suena como I cuando está después de una vocal. Suena ai, ei, oi. Entonces en la pronunciación diré que la A es el núcleo de la sílaba y que la I sería la vocal marginal porque está botando ese sonido. ¿De acuerdo? Igual ocurre con los triptongos. Mira tú, aleútica, ¿qué es eso, Miss? Es la ciencia encargada de todo el universo pesquero. Y semiautomático, miau, ¿ves? Aquí tenemos un triptongo, por ejemplo, donde el núcleo silábico es la A. Este es el núcleo silábico. Y la I sería una vocal marginal y la U otra vocal marginal. ¿Te das cuenta? Dijimos que hasta dos vocales marginales podía haber en una sílaba cuando apareciera pues un triptongo. Son recomendaciones que yo quiero que tú leas con cuidado, ¿no? Dice, ahora es tu momento de silabear. Y dice que sí se puede. Ahí estás tú. Diosito, ¿cómo es esto, Miss? Ok, pensemos y comenzamos los ejercicios. A ver. ¿Qué tienes que hacer, bebé? Silabear. A ver, si dice superhombre, ¿cómo se separa? Se separa así. Vamos a hacerlo juntos. Su, pe, rom, bre. Ya está. ¿Listo? Miss, ¿por qué la R con la H? Ya te dije que siempre que haya consonante más H se va hacia la derecha en la separación de sílabas. Y así está viniendo en el examen de admisión, mi amor. No te van a poner pues una palabra como silla, que todo el mundo sabe cómo se separa. Te van a poner palabras así. No te olvides, por favor, no te olvides que siempre que haya consonante, siempre que haya consonante más H, consonante más H, esta combinación se va a ir con la vocal que sigue. Se va a ir con la vocal que sigue. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entendió? A ver, seguimos. Moscas con las acotaciones que te dé. Influir se separa así. Influir. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Te puedes acordar que dos cerradas diferentes nunca se separan? Dos cerradas diferentes. ¿Cuáles son las cerradas? La I y la U. Bueno, cada vez que hay una I con una U o al revés, una U con una I, nunca se separan. No se separan. ¿De acuerdo? Sigue. Prohibido. ¿Cómo es? Prohi. ¿Qué? Sí, mi amor. Yo sé que tú seguro separabas prohibir. Bueno, escucha tú, Miss. La única posibilidad de que una abierta y una cerrada se separen es que la cerrada tenga tilde. A ver, lo ponemos por acá. Una abierta más una cerrada solo se separarán si la cerrada tiene tilde. Solo se separarán si la cerrada tiene tilde. Es decir, si la cerrada suena más. Si la cerrada suena más que la abierta, ¿qué vamos a hacer con la cerrada? Le vamos a colocar tilde y la vamos a separar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se separa estadounidense? A ver, ayúdame. Es ta. Vamos, todos separamos, todos. Tú en tu cuaderno, tú en tu casa y yo acá. Ayúdame. Esta, do, ni, den. Vamos, todos separando en el chat. Vamos. Estadounidense. Así. A ver, prueba. ¿Cómo separas extraordinario? Extra, or, di, na, rio. Acuérdate de otra regla. Dos vocales abiertas. Vocal abierta más vocal abierta. ¿Qué abiertas, Miss? La A, la E y la O, pues. Dos vocales abiertas consecutivas siempre se separan, bebé. Tengan tilde, no tengan tilde, tengan H, no la tengan, se separan. ¿Ok? Miss, otro color, ya me aburrió el verde. Ok, si te aburrió el verde, cambiamos pues el disco. Ok, ya lo cambiamos. Dime. Destruido. Truí. ¿Por qué truí? Truido. Porque ya te lo dije. No es suficiente que te lo diga, te lo escribo. Dos cerradas. Vocal cerrada más vocal cerrada. Diferentes. Ahí está el símbolo de diferencia que usan en matemáticas. Ya. Dos vocales cerradas diferentes se juntan, bebé, en una sílaba. ¿Estamos de acuerdo? En una misma sílaba. Nunca se separan dos cerradas diferentes. O sea, una U con una I con una U, siempre van a estar juntas. ¿Ok, mi vida? A ver, sigue. So, o, esa ya la tenemos, dos vocales abiertas siempre se separan. Tec, nia.
zootecnia. Ya está. Guionista. Guionista. Ya está. Sigue. Triángulo. Uy, seguro que acá te vas a equivocar conociéndote. Trián. ¿Por qué trián? ¿No es tri y luego an? No, no es separación de prefijos. Yo sé que tri es un prefijo, pero ¿qué hemos dicho? La única posibilidad de que se separe una abierta y una cerrada es que la cerrada tenga tilde. Dime, ¿en triángulo la cerrada tiene tilde? No, entonces no se separan, pues. Es triángulo. Contemporáneo, ¿cómo es? Y ojo, ustedes a veces mal pronuncian las palabras y dicen contemporáneo, como si fuera con i, y ya hemos dicho que dos abiertas siempre se separan. Sigue, bebé. ¿Cómo es? Suboficial. Ficial. Suboficial. ¿De acuerdo? ¿Por qué su? Porque tú estás, si tú haces esto, suboficial, o sea, cuando tú hablas, tú dices, yo soy suboficial de la policía. No, tú dices, soy suboficial, todo corrido. ¿Ok? Mira esta. Ya hemos hablado de esto varias veces. De sí, porque la H no suena en español. ¿Por qué me dices de she? ¿Acaso tú eres gringo? ¿Eres asháninca? No, no. De sí, la char. Y la última de este bloque es preinca. Mis, pero inca no lleva tilde. ¿Qué te dije hace un rato? Cuando hay abierta y cerrada y la cerrada suena más, ¿qué se le hace a la cerrada? Se le tilda. Entonces preinca por eso es que lleva tilde, porque la I es cerrada y está sonando más que la E que es abierta. Entonces preinca se separa así. ¿Se entendió? Bien, ¿verdad? Ok, ahora vayamos con los... Uy, Miss, es demasiado. No es demasiado. Ok, no es demasiado. Tú puedes hacerlo. Vamos, chicos. A ver, cohibición, ¿cómo es? ¿Listo? Sigue. Bienaventurado. Muy bien, eso es. Sigue, almohadilla, no es almohadilla, no es. Es ya. Ya está. Exalumno. Cuando la X es entre vocales, te enseño, siempre se va con la que sigue. ¿Pero por qué dices E? Si la X, te cuento, la X entre vocales, ok, suena así. Suena como K y como S en simultáneo. Bota dos sonidos. Entonces,
¿Qué hago? Ahí, cuando digo que la X bota dos sonidos de K y de S, cuando yo pronuncio digo ek, pero escribo solo la E. Sa, lum, no. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora digo fehaciente. Fe, que no tiene que ver con feo, sino significa creíble. Fehaciente. Fehaciente. Ya me cansé de celeste. Ya. Dime, ¿qué pasa? Vamos con rojo. Destituible. Tui. Acuérdate que dos cerradas no se separan si son diferentes. Ya lo hemos escrito. Sustituible. Ese micrófono me está bloqueando. Ese micrófono, apágalo. Juanjuí. Juanjuí es así. Juanjuí. Ajá. 26. 20. 6. Ok. Sigue. B. A. T. Beatería. Uy, acá se equivocó la Miss, qué barbaridad. Beatería, acá. Le escribí corrido y eso se separa. ¿Ves? Todo el mundo se equivoca. La Miss también se equivoca. Ya, Beatería. Así es. Luego sigue subarriendo. Vamos chicos, ya queda poco. Subarriendo. Subarriendo. Vamos, tú sigue escribiendo en tu chat. Crucifixión, mira cómo se escribe, ¿eh? De nuevo la X. Ya sabemos que cuando la X es entre vocales, se va con la vocal que sigue. Y que la X entre vocales bota dos sonidos, de K y de S. Correveidil es un chismoso. Alguien que va al toque a chismosear lo que escucha. BI. ¿Por qué BI, Miss? Porque la I no suena más que la E. Y la regla dice que solo se separan si la cerrada suena más que la abierta y además lleva tilde. Corre BI, le. Así se separa esta palabra. Tienes que practicar lo que te he dicho. Flaquear son dos abiertas. Y ya hemos dicho que cuando hay dos abiertas sí o sí se separan. Instantáneo tenemos ins, tan, ne, o. Mejor, ¿no? Violáceo, tirado al violeta, de color medio violeta, viola. Y dos abiertas se separan. C-O. Y luego tenemos interoceánico. Mira bien cómo se separa. Nico. Ya está. Y la última, llegamos. Río. No es río, Miss. No lleva tilde, mi amor.
Entonces, si no lleva tilde, no se separan. Se dice rioplatense. Rioplatense. ¡Wow! ¿Listo? ¿Ok? ¿Se entendió? Yo creo que sí. En la práctica está el camino para lograr la perfección, bebé. Si tú no practicas, estamos fritos. Ok, ¿qué más te preparé para el día de hoy? Ya estamos a 10 minutos del examen. Te preparé una lectura para que tú me recorras la lectura y me reconozcas pues las palabras agudas. ¿Ok? Las palabras agudas. Ya hemos hablado que las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces lo único que deseo es que tú me reconozcas las agudas. Los residuos plásticos llegan de diversas formas a los océanos, ya sea desde la tierra o desde las embarcaciones, para luego ser arrastrados por las corrientes marinas, por los vientos y otros factores. No hemos encontrado ninguna aguda. Por ello, esta basura viaja por el mar. Por ahí un loco me dice, mar. Mar es monosílabo, mi amor. No es aguda. Para ser aguda debe tener mínimo 2 sílabas. Y afecta a una gran diversidad de especies marinas que hoy sabemos sufre las consecuencias por esta inundación de desechos. Ok, Miss, inundación. Muy bien, ahí está, inundación. Su sílaba tónica justamente es ción. Muy bien, inundación. Ahí está. ¿Qué más? En consecuencia, muchas de estas especies expuestas por el impacto que generan los desechos de plástico, como tortugas, aves, peces y otros animales marinos, reciben una gran amenaza en su alimentación. Ahí hay otra, Miss. Las especies marinas ingieren estos plásticos muchas veces porque los confunden con peces pequeños, como en el caso de las tapas de botellas, o porque pedazos diminutos se adhieren a sus alimentos habituales. En todas partes del mundo, la mayoría de los animales los consumen. Ahí hay otra, Miss, está comprobado que la anchoveta ingiere este material, acá hay otra. Por tanto, el plástico entra a la cadena trófica, desde la anchoveta hasta las tortugas, ballenas, grandes tiburones, y eso afecta a todos. Agrega que esto va con, es también aguda, ¿sí? Porque si fuera queles, tuviera tilde. Quien realiza sus investigaciones en el mar de Piura, en el norte de Perú, nuestro hermoso país, ahí está, Perú. En consecuencia, también, acá hay otra, también, llega a nosotros porque nos alimentamos de muchas de estas especies, es decir, termina en la mesa de la población y peruana. Ahí están subrayadas las agudas, preciosos. ¿Ok? Y acá van a tener muchas más, ¿ok? Porque nos piden las graves. Dice, la idea de que el amor peligroso, mira, acá hay más graves, vamos a cambiar de color, hay mucho más graves. Dice, la idea de que el amor peligroso, el amor dañino, es mucho más intenso, ¿no? Más puro y fascinante. Es una vieja creencia que ha causado infinitos sufrimientos. Acá les he puesto un texto, ya lo vas a leer tú, acerca de los amores tóxicos, ¿no? Ya que ustedes son chicos y andan, ¿no?, pensando en solucionarle la vida, sobre todo las chicas, a muchachos conflictivos. Hay que decir simplemente, esto no es para mí. ¿Ya? Mira el texto lo que dice, si el amor aprieta y lastima, significa que no es tu talla, mi amor. Y eso sintetiza, ¿no?, mucho el texto. Así que ahí tienen para que jueguen y tenemos las preguntas. La palabra aguda es aquella que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Escribe por favor en el chat tu respuesta. Elija la opción en la que no aparece agudas. Veamos. Vaivén es aguda, si aparece. Mareó es aguda.
Examen de química, atrapa los peces en ese cordel, aguda, y no debes dudar, aguda, disentir, que significa no estar de acuerdo, y Margot. Así que la que no tiene agudas es la letra B. El correcto silabeo ortográfico de las palabras reposa en las reglas preestablecidas por la Real Academia. De acuerdo con ellas, marque la alternativa que denota adecuada segmentación silábica de la palabra. Perú jugará contra Paraguay. Acá está mal porque Guay debió estar junto, ¿no es cierto? Llegó con su guar debió estar junto. Ella guardó todas sus alhajas. Dijimos que acá se separa, consonante más H y más A van juntas, incorrecta, y mi tío nos prohibió beber licor. Perfecto, esta es la clave. Dinosaurio. Nos vamos con la siguiente pregunta. Dice, alternativa que presenta correcta separación silábica. A ver, vamos a juntar aquí porque esto debió estar así. Ahuyentar. Todo junto. Prohibí, esto debió estar junto. Sion. Su, y luego debió estar bo. Así que también está mal. ¿Cuál es la clave, bebé? La clave es exhalación. Te dije, consonante más H se va hacia la derecha. Lo hemos dicho varias veces. Dinosaurio. El correcto silabeo ortográfico de una palabra está controlado por reglas ortográficas prescritas por la Academia. Marca la opción donde todas las palabras presentan correcto silabeo ortográfico. A ver, correcto. Debemos, acá le faltó separar. Ahorro le faltó separar. Pronto rendirán el acá. Se debió separar. Ahora Julio ya no exporta alcohol. Correcta, Miss. Esta es la clave. Tú acá debió separar. ¿Viste? Entonces está mal. Sigamos. Terminamos el bloque 1. Dice, las sílabas de la lengua española pueden ser libres o abiertas, o de lo contrario, trabadas o cerradas. Las subrayadas, ¿qué son? Si digo esas arcas, esta no es tónica, Miss, esta es átona y termina en S, así que es trabada. La uno con la C. Y luego, así que esta descartada. Esta de acá descartada. Así debes hacer en el examen. Ella regresó muy contenta. Regresó. Esa es la tónica. Y es libre, así que la 2 con la B. 2B y ya tengo la clave, Miss. La clave es dinosaurio. Ayer la miré, esta es átona y libre. Así que la última por revisar era la A. Pero ya tenía la clave antes. Ok, una más antes del examen. De acuerdo con la ubicación de la sílaba tónica, las palabras pueden clasificarse en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Señale la alternativa en la que todas las palabras son graves o llanas. Todas. Vamos a marcar. Dirigiremos una carta. Oh, esta no es. Formuló planteamiento, ok, tampoco es, porque formuló no es grave. Esa, grave, respuesta, grave, convención, no, la malogró, y todo sí es grave, así que chao también. La clave debe ser, sin haber hecho nada, la D. Veamos, buscaremos sílaba tónica R, una, sílaba tónica U, entrevista, sílaba tónica bis, y fraterna, sílaba tónica ter, todas son graves y esa es la clave. ¿Ok? Ok, preciosos. Así que vamos ahora a rendir nuestra práctica. ¿Te parece? Ok, mi amor, vamos a rendir nuestra práctica. Ok.